Hola, ¿qué tal? Aquí les traigo un ejercicio más de circuitos con diodos. Vemos que tenemos otro circuito en serie. En este caso tenemos una fuente de voltaje de 15 voltios en serie con una resistencia R1 de 2 kilo ohms, en serie con una resistencia R2 de 1 kilo ohm, en serie con dos diodos de silicio. Pues sabemos que los diodos de silicio tienen una caída de tensión aproximadamente de 0.7 voltios. Bueno, se nos pide hallar la corriente total del circuito, que si tomamos el sentido convencional de la corriente, pues por aquí saldría una corriente total, y esa corriente total circularía por la resistencia R1, la misma corriente también pasaría por R2, y la misma corriente pasaría por este diodo de silicio y por este otro diodo de silicio. También se nos pide hallar el voltaje en la resistencia 1 y el voltaje en la resistencia 2. Para este ejercicio vamos a utilizar a la ley de voltajes de Kirchhoff. Pues como les expliqué, la ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la suma de voltajes en una trayectoria cerrada es igual a cero. Bueno, en pocas palabras, el voltaje total de la fuente se va a repartir en estos cuatro elementos en este circuito. Es decir, que estos 15 voltios se van a repartir en el voltaje que va a caer en esta resistencia, en el voltaje que va a caer en esta otra resistencia y el voltaje en cada diodo, que cada diodo pues requiere 0.7 voltios. Entonces vamos a comenzar, vamos a utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, los 15 voltios le vamos a quitar el voltaje en esta resistencia, pero no sabemos el voltaje que cae en esta resistencia. Podemos utilizar la ley de Ohm para conocer el voltaje en esta resistencia, pues se multiplica corriente por el valor de esa resistencia, pero como no sabemos el valor de la corriente, pues simplemente vamos a multiplicar el valor de la resistencia por la corriente que pasa por esa resistencia, que es un valor desconocido, así que ponemos simplemente el valor de I. También a esos 15 voltios le vamos a quitar el voltaje en esta otra resistencia, que es el valor de esta resistencia por la corriente, porque no sabemos tampoco el valor de voltaje de esa resistencia, y por ley de Ohm, resistencia por corriente es el voltaje. Entonces lo mismo, pero en este caso es 1 kilo ohm, que es el valor de esa resistencia por el valor de la corriente que pasa por ahí. Y a esos 15 voltios también le vamos a quitar los 0.7 voltios que requiere el diodo de silicio y los 0.7 voltios que requiere el otro diodo de silicio, y eso es igual a 0. Esto es la ley de voltajes de Kirchhoff. También lo podremos hacer de otra manera, como expliqué en mi canal, en la lista de reproducción de ejercicios de análisis de circuitos eléctricos, expliqué la ley de voltajes de Kirchhoff, que lo podremos hacer de la manera siguiente, que es menos 15 voltios más 2K por I más 1K por I más 0.7 voltios más 0.7 voltios igual a 0. Es simplemente al revés, cambiando los signos, pero nos da el mismo resultado. Bueno, vamos a comenzar. 15 voltios. Aquí vamos a sumar los semejantes, ¿sí? Menos 2K por I, esto que está aquí, esto pues es el voltaje en la resistencia 1, le voy a poner VR1, y esto que está aquí es el voltaje en la resistencia 2. Menos 2K por I, menos 1K por I, pues estos se están restando, tienen el mismo signo, signos iguales se suman y se conserva el signo, entonces menos 2 veces K por I, menos una vez K por I, eso es igual a, bueno, aquí es otro, el color azul es menos 3K por I. Esto es el asterisco de por, ¿sí? Espero que no se confunda. Entonces, 15 voltios menos 3K por I, pues es la suma de estos dos, ¿sí? Luego, menos 0.7, como son signos iguales negativos ambos, se suman y se conserva el signo, entonces es menos 1.4 voltios. Es importante conocer las leyes de los signos, y esto es igual a 0. Tenemos esta ecuación pues es la misma que esta, pero esta está más reducida. Ahora seguimos viendo valores semejantes, 15 voltios con menos 1.4 voltios, 15 voltios pues es positivo,
1.4 voltios pues es negativo, son signos diferentes, se restan, entonces queda 15 voltios menos 1.4 es igual a 13.6 voltios menos 3K por I. Y eso es igual a 0. Como requerimos el valor de la corriente, el valor de I, vamos a realizar un despeje. Entonces voy a continuar de este lado, ¿sí? A 13.6 voltios, esto es álgebra básica, este que está aquí restando lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad sumando, porque cuando un número está restando o sumando pasa al otro lado de la igualdad con el signo contrario, o sea que aquí este menos 3K por I está restando, va a pasar al otro lado de la igualdad con el signo contrario, así positivo, entonces va a quedar 3K por I, ¿sí? Pero requerimos el valor de I, entonces este 3K que está multiplicando pasa al otro lado de la igualdad dividiendo, porque si un número, una cantidad está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad dividiendo. Entonces queda que I es igual a 13.6 voltios entre 3K. Es decir, 13.6 entre 3000, porque 3K es igual a 3000. Eso nos da igual a 0.0045 amperios. Pero creo que no va a caber allí. Apenas cupo. Esta división es igual a 0.0045 amperios. Entonces ya conocemos el valor de la corriente. Si queremos convertir a miliamperios, multiplicamos por 1000 y nos da igual a 4.5 miliamperios. Entonces continúo. Ya conocemos el valor de la corriente, que es 4.5 miliamperios. Ahora necesitamos saber el valor del voltaje en R1 y el valor de voltaje en R2. Perdón, en R1 y en R2. R1 es 2K, R2 es 1K. Pues simplemente por ley de Ohm, para obtener el voltaje, pues es corriente por resistencia, como lo hicimos al inicio, más que no sabíamos el valor de I. Entonces, voltaje en R1 es igual a la corriente que pasa por R1, que es I, que es 4.5 miliamperios por el valor de esa resistencia. Y si hacemos esa multiplicación, eso es igual a 9. Por lo tanto, el voltaje en R1 es igual a 9 voltios. El voltaje en R2, pues es igual también por ley de Ohm, el valor de la corriente que pasa por R2, perdón, está pasando de los tamales, por el valor de esa resistencia, que es 1 kilo. Y eso es igual a 4.5 voltios. Vamos a demostrar por ley de voltajes de Kirchhoff, la ley de voltajes de Kirchhoff, que el voltaje total es repartido en todos los elementos. Si recordamos, los 15 voltios se repartían en estos 4 elementos en el voltaje en R1, que es 9 voltios, también en el voltaje en R2, que es 4.5 voltios, más en el voltaje que cae en cada diodo, que es 0.7 voltios, más 0.7 voltios. 9 más 4.5 es 13.5. 13.5 más 0.7 es 14.2. 14.2 más 0.7 es 14.9. Es un aproximado, aproximadamente 15 voltios, ¿sí? Más que me comí algunas decimales ahí, que hizo que no nos diera el valor exacto. Entonces ya hemos resuelto todas las incógnitas, la corriente total del circuito y el voltaje en cada una de las resistencias.